Aló, aló. Ya. Sí, Buenos días, Tomás. buenos días, profe. Oye, voy a tratar de comenzar y hacerla cortita la clase. ¿Por qué razón? Porque en el sector donde yo vivo, acá en Villa Dulce, está cortada la luz. Entonces Ya, mi conexión la hice a través del celular y el computador tiene una batería, ¿me entiendes? sí, Entonces se le escucha cortado. estoy con problemas, no tengo energía eléctrica acá en el sector. Desde anoche a las 4 de la mañana está cortada la luz, Ya, la energía eléctrica. Así que esperemos a que aparezcan tus compañeros en unos 10 minutos más y comenzamos la clase y hasta donde dure nomás, po. bueno, sí, Y yo le subí, escúchame, al aula yo te subí dos documentos, no sé si tú los viste. Hay uno con problemas de calorimetría, que es lo que voy a hacer ahora, que están resueltos, que son como ya. 5 problemas, y después hay una guía con problemas que tienen que ver con cambio de fase, que son 3 problemas más, que están resueltos. Y Ah, los, ya, y los subí ayer al 299A y ahora se los subo a ustedes también al 299B, porque es la misma guía. ya, profe. La prueba para ustedes va a ser el día lunes El próximo lunes, ¿a qué hora? a las 7 de la tarde. Ya, Podría haberla programado para el fin de semana, pero les voy a dar, ¿cierto?, un plazo adicional para que estudien sábado y domingo, ¿me entiende? ya, profe. Porque las condiciones de que hemos tenido que trabajar, hay mucha gente en el caso de estos cursos que se han tenido que incorporar en esta semana. Sí, pues yo incorporé la semana pasada. Claro, entonces no es problema tuyo, no es problema mío, ¿cierto? Alguien no están haciendo la pega como corresponde, entonces obviamente ahí tenemos que ver eso. Así que esperemos un ratito a que se incorporen ya. Ya, profe. Así que por todos los problemas, sí que le voy a dar de plazo para que estudie usted el sábado y domingo. Y esta prueba debería aparecer, ¿no es cierto?, ahí en el aula, ¿cierto?, habilitada para que usted responda. Es una prueba de 10 preguntas Ya, y con alternativa A, B, C, D. Y usted tiene que responderla. Obviamente tiene que hacer algunos cálculos numéricos, como lo he hecho durante todo el desarrollo, para responder. ya, profe. ¿Ya? Así Sí, que pues, pero los cálculos no hay que mandarle foto. no, nada de eso, nada. Pues si tú haces un desarrollo, ves la respuesta tuya y tú la comparas con la que está ahí y tú la que crees conveniente, esa es la que responde. Es una prueba con Ya, profe. alternativa. Y esa prueba debería estar resuelta dentro de la media hora. Te va a llegar una información a tu casa o va a aparecer una nota. Es el computador el que resuelve la prueba. Obviamente yo la administro con las respuestas correctas y etcétera, etcétera. Ah, ya, En la segunda prueba sí que va a ser con carácter grupal ahí desarrollo de ejercicios. ya, profe. ¿Ya? Voy a proyectar mientras tanto la guía que yo te decía Ya. para que tú la conozcas. Profe, en la guía se pueden responder como, no sé, si la uno no me la sé, saltar a la 2 así para no perder tiempo, o no se puede volver atrás. Tienes una posibilidad de un intento, Sí, pero pero por ejemplo, no sé, están las 10 preguntas y no sé, bueno, la uno no sé, como no perder tiempo así muy larga, me salto a la 2, ¿se puede después volver a la uno? no lo sé, oye. Ahí sí que no, ahí me pillaste. Ah, ya, Esta es la guía de ejercicio resuelto, ¿viste? Son 5 problemas que están resueltos. Mira, están de todos los desarrollos explicaditos, ¿viste? Entonces, yo tengo que hacerlo en el menos tiempo posible para podérselo explicar a todos. Esta es la primera guía, ¿te das cuenta? ya, Ahí están los problemas de desarrollo, yo se los voy a explicar. Está el desarrollo y la ecuación, y está el resultado final. Entonces, son 5 problemas que tienen que ver con intercambio de calorías. ¿Ya? Esa es la primera. Entonces, eso es
lo que vamos a trabajar ahora en la mañana, esperando que yo pueda cubrir todo lo que necesito que ustedes sepan. Pero esta guía, como te digo, no tienes que anotar ni una cosa, porque esta guía, así como tú la estás viendo, ya la subí ya al aula virtual, así que ahí está, en la unidad Ya, de calor y temperatura. Así que esperemos ahora a tus compañeros que aparezcan, por favor, y comenzamos a las 8 justito. ya. Listo, gracias. Profe, la prueba sería el lunes 8, ¿no es cierto?
Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Aló. Oye, profe, Ya. Oye, Tomás, se arregló el problema porque llegó 10 para las 8 llegó la luz, así que la energía eléctrica, así que no hay, tengo problema. Así que podemos hacer las ya, clases de forma relajada. Bien, como les profe. comentaba. Dígame. Bien, No, nada, dígame. no, nada. Ya. Ok. Bien, les comento que hoy día vamos a hacer vamos a explicar este día de resuelto de calor específico que tiene que ver con la calorimetría. Estos son 5 problemas que están resueltos, que ya fueron subidos al aula. Están en el aula virtual. Igual que la próxima guía que vamos a resolver con algunos problemas en cuestión.
Los conceptos que va a realizar hoy día son intercambio de calor, delta Q, un cuerpo A, igual al intercambio de calor que tiene un cuerpo B. Y le vamos a poner, ¿cierto?, el negativo a aquel cuerpo que pierde energía en forma de calor. De acuerdo a la ley cero de la termodinámica, cuando tú colocas dos objetos que tienen una diferencia de temperatura, cuando uno de ellos está a mayor temperatura que otro, lo colocas en contacto, se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Y los cuerpos calientes van a ceder energía en forma de calor, por eso le vamos a poner el signo negativo. Y se lo traspasa a quién? A los cuerpos más fríos. Y esta igualdad se mantiene, ¿hasta cuándo se mantiene? Hasta que alcanzan el equilibrio térmico, es decir, alcanzan la misma temperatura, una temperatura común. La primera ecuación que vamos a ocupar, que tiene que ver con los problemas que vamos a resolver ahora, es cuando un cuerpo, ¿cierto?, yo le quiero aumentar o disminuir su temperatura, ahí, la cantidad de calor, ¿cierto?, que experimenta ese cuerpo, le vamos a colocar su índice acá, el calor específico A y la temperatura T sub A. Y eso es igual a qué cosa. Voy a repetir esto acá, voy a desarrollar el delta T. Ese delta T, ¿cierto?, tiene que ver con la variación de la temperatura final, ¿cierto?, final menos la temperatura inicial. Y eso le ocurre al cuerpo A. Ahí. Entonces, cuando tú necesitas aumentar la temperatura desde una temperatura inicial a una temperatura final, tú le incorporas una cierta cantidad de energía en forma de calor, que es equivalente al producto de la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura que experimenta para el cuerpo A. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los intercambios de energía. Solamente aquí se aumenta o se disminuye la temperatura. Entonces vamos a desarrollar, a trabajar con esa guía. Acá lo que tengo, ¿cierto? El primer problema dice 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. Entonces, tú tienes la masa de 600 gramos, está a una temperatura, le pueden llamar T sub 0, T sub I de 19 grados Celsius, ya tú le vas a incorporar una cierta cantidad de energía de 1300 calorías. Entonces, delta Q son 1300 calorías. Ahora, ese valor que está ahí, ¿de dónde yo lo tengo? Eso tiene que ver con el calor específico. Y recuerden ustedes que vimos un PPT, lo voy a mostrar para recordarles. Este PPT tiene que ver con esta situación. Este PPT también lo subí al aula virtual, usted lo dispone de él, pero también lo expliqué en clase, lo que fue la semana pasada. Que alguien me podría preguntar, profesor,
mostramos la forma en que tenían de... Ahí están. Hay una tabla de valores que tiene que ver con los calores específicos, ya, de la sustancia. Y todos los valores que te entregan normalmente están en calorías, las unidades de calor tienen que estar en calorías, las unidades de masa tienen que estar en gramos y todas las temperaturas tienen que estar en grados Celsius. Entonces aquí tiene usted el aluminio, el cobre, el hierro, el mercurio, la plata, el latón, el agua de mar, el vidrio, arena, hielo, agua. Estos valores que en principio habría que manejarlos bastante bien porque uno normalmente trabaja con agua. Entonces el calor específico del agua y calor específico del hielo, el alcohol, la lana de vidrio, etcétera, etcétera. Y de ahí donde se obtiene este valor. Ahí está, el hierro, y ese hierro tiene asociado un calor específico de 0,113. ¿De dónde obtuvo el valor? De acá. ¿Se da cuenta? Ahí está el valor. Entonces tú lo buscas en una tabla. Entonces sería conveniente que si usted el día de la prueba, pero yo normalmente le voy a dar los valores de los calores específicos, usted lo pudiera tener a manito ahí. Váyase construyendo un formulario, ¿ya? Para que desarrolle el problema. Entonces ahí tenemos el hierro, que es el valor que va a sacar. Ahí está. Entonces, se ocupa la ecuación C sub E, ¿cierto? Que es la misma ecuación que está aquí. Tú lo que aquí, ¿cierto? El delta Q, si tú despejas, yo voy a anotar esta ecuación acá para que vean que es la misma ecuación. De esa ecuación de que está ahí, yo voy a despejar, ahí estoy, el C sub A, que es el calor específico de la sustancia. Y como el M sub A y delta T sub A están multiplicando el calor específico, pasan al otro lado dividiendo. Entonces te queda delta QA o delta Q o Q, como tú quieras, eso es cierto, da lo mismo, partido por M sub A por ahí. Y ahí está la ecuación, ¿ves? Es la misma ecuación, pero expresada en otra forma. La que yo presenté acá, ¿se da cuenta? Entonces aquí el autor de este ejercicio, él comienza de esta acción. El calor específico es la variación de energía en forma de calor partido por la masa por la variación de temperatura. Entonces lo que hace aquí, como están pidiendo la temperatura inicial, perdón, la temperatura final que va a alcanzar, porque inicialmente la muestra es 19 grados Celsius, entonces el despeja, está dividiendo delta T, pasa al otro lado multiplicando, y el calor específico que está multiplicando pasa a dividir. Entonces te queda delta T, la variación de energía en forma de calor, partido por, o dividido por la masa, por el calor específico. Y es lo que hace es desarrollar el delta T. Recuerda que el delta T, ¿cierto? De temperatura, eso es equivalente a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto es el cuerpo A. Y esto es ahí para el A. ¿Ya? Que alguien le llame T sub 0 o temperatura inicial da lo mismo. ¿Ya? Entonces se desarrolla esa cuestión. Y aparece el desarrollo delta T hacia abajo, ¿cierto? Como TF menos T sub 0. Y digo, bueno, yo necesito la temperatura final, este término está restando, pasa al otro lado sumando. Y te queda que la temperatura final es este cociente, que es la variación de energía en forma de calor partido por la masa por el calor específico, más la temperatura inicial.
Y si tú reemplazas los valores, la cantidad de energía en forma de calor fueron 1300 calorías, y aquí tienes que multiplicar la masa por el calor específico. Y al multiplicar la masa por el calor específico, esas dos cantidades, ¿cuánto te va a quedar? Si me van ayudando, por favor, yo lo voy a hacer. Te quedaría 6 por 6,113. Y es 7,8. Cuando tú multiplicas estas gramos, lo voy a hacer aquí, 0,113, eso es calorías partido por gramo por grados Celsius. Y si se lo multiplica por la masa, por los 600 gramos, ¿eran o no? Sí, 600 gramos. Ahí voy a multiplicar eso, te queda un valor de, ya dijimos que era 67,8. ¿Y qué unidades? Se te van los gramos, o cancelas. Tú lo cancelas acá. Ahí está. Y eso te queda en calorías partido por grados Celsius. Ahí te queda. ¿De acuerdo? Se te van los gramos. Entonces se te van, te queda calorías partido por grados Celsius, ¿de acuerdo? Al multiplicar esa cantidad que es la masa por el calor específico. Ahora tú tienes que dividir esas dos cantidades. De acuerdo a la ecuación, entonces sería 1300 dividido por 67,8. Y eso te queda 19,17. Ahí está el valor. Y las calorías se cancelan y ese grado Celsius que está abajo en el denominador pasa arriba multiplicando. Y lo que tienes en forma disfrazada es la división de dos fracciones. Porque la caloría está dividido por 1 y aquí tienes otra fracción, caloría partida por grado Celsius. Entonces, cuando tienes una división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo se invierte. Se va la caloría y te queda grados Celsius. Y si tú le sumas la temperatura inicial, que nunca tocamos, ahí está, sub 0, eso te arroja un valor de 38,7. Y ese sería el resultado final. No sé si tienen alguna consulta, duda del problema que acabo de resolver o explicar. ¿Pregunta, duda? Bien, voy a continuar, por favor. Ahí está. Usted lo podrá ver con todos los detalles y después usted sube la guía, está en el aula y podrá ver con todos los detalles que yo le acabo de explicar. El problema 2 dice qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 grados Celsius, que sería la temperatura inicial, a 1100 grados Celsius, que sería, perdón, 110 grados Celsius, que sería la temperatura final. En todo modelo, llámese este modelo aquí explicado, de alguna manera, ¿cierto? Eso que aparece aquí, que el modelo es una ecuación, o en este otro modelo, siempre hay una constante. En este caso, ¿cierto? Es la constante que es el calor específico. Y la unidad de calor específico, la unidad de calor específico que ya mostré, ¿cierto? Que bien, todas las unidades de calorías tienen que estar, todas las unidades de calor tienen que estar en calorías, todas las unidades de masa tienen que estar en gramos, si están en kilos hay que pasarlo a gramos, y todas las temperaturas tienen que estar en grados Celsius. Entonces, aquí ya tengo un problema, que me lo está anteponiendo. Aquí tengo 24 kilogramos. Esos 24 kilogramos yo lo tengo que pasar a gramos. Sabemos que un kilo tiene 1000 gramos. Hacemos la conversión y eso te queda 24.000 gramos. ¿Por qué razón? Porque el calor específico, que es la constante, está en gramos. Y ahí estandarizamos la unidad.
La temperatura inicial de 31 grados Celsius la dejamos quietita y la temperatura final también que vale 110 grados Celsius. Puede suceder que alguna de ellas, la temperatura inicial o la temperatura final, estén en grados Fahrenheit, por ejemplo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer una conversión de temperatura. Y eso ya lo sabemos hacer porque eso ya lo hicimos varias clases atrás al establecer la escala de temperatura y comenzar a ver lo que es el ejercicio de aplicación. ¿Ya? Entonces ahí estandarizamos todas nuestras unidades y estamos listos para poder trabajar. ¿Qué nos están viendo ahora? La cantidad de calor. Entonces, este autor, ¿cierto? Este apunte, de este ejercicio, ocupa esa ecuación, ya la reiteré, que tú puedes ocupar esta ecuación o esta otra ecuación. ¿Y qué es lo que hace de esta ecuación? Despeja delta cubo. Lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y te queda esa expresión que aparece acá. Y esa es la que vamos a ocupar. Fíjense bien, esa es la que se va a ocupar. M es la masa de la plata, el calor específico de la plata, ese valor que está ahí 0,056, aquí está la plata, fíjense bien por favor, del ejercicio son 0,056 y nosotros tenemos un valor de 0,060. Les mencioné en algún momento que estos valores que se tienen pueden haber algunas diferencias porque son valores experimentales que se tienen de un experimento. Entonces puede haber cierta variación. Y los ejercicios que les voy a preguntar, seguramente yo les voy a dar esto, así que usted trabaja con el valor que yo le doy en la prueba. Entonces aquí desarrolla el delta T con una temperatura final menor a la inicial y finalmente te queda la masa, tenemos que reemplazar ahí la masa, son 24.000 gramos por el calor específico que vale 0,056 calorías gramos por grado Celsius. La temperatura final que se va a alcanzar son los 110 grados Celsius menos los 31 grados Celsius. Entonces tú puedes eliminar inmediatamente los gramos y hacer la diferencia aquí entre las temperaturas. Colocas 110 menos 31, eso te queda 79. 79 aquí, grados Celsius. Y esos grados Celsius, la unidad la puedes eliminar con eso. Ya eliminamos los gramos y finalmente la única unidad que sobrevive son las calorías. Al multiplicar, ¿cierto? Los 79 por 0,056 por 24.000, eso te da un valor de 106.176 calorías. Les recuerdo, ¿cierto?, que la calculadora se coloca un punto y se coloca una coma. La calculadora coloca la coma para separar cada 3 cifras, ¿ya? Y lo que interesante, ¿cierto?, sería el punto. Entonces, en este caso serían 106.176 calorías. Y ese es el valor, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda de esto? El problema 2. Bien. Vamos con el problema 3. Dice aquí determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 5.200 gramos al enfriarse de 130 grados Celsius a 10 grados Celsius. Entonces me piden allá la cantidad de calor que el sólido va a tener. Su masa son 5.200 gramos, no tengo que hacer conversión de unidades, como el caso anterior. La temperatura inicial son 130 grados Celsius, la temperatura inicial son 10 grados Celsius. Y el valor de la plata nuevamente son 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Y para obtener la cantidad de calor ocupamos la misma ecuación anterior porque eso nos están pidiendo. M la masa, C el calor específico, la diferencia de temperatura, que se expresa con la temperatura final inicial. Entonces vamos a reemplazar los datos. Delta Q es la masa de la sustancia, que son 5.200 gramos. El calor específico de la plata vale 0,056 calorías por grado Celsius. Y la diferencia de temperatura es la temperatura final 10 grados Celsius menos 130 grados Celsius. Entonces ahí tú puedes eliminar inmediatamente lo que son los gramos y hacer la diferencia. Te
te queda menos 120 grados Celsius, lo eliminas con eso y te quedan calorías. Y si tú multiplicas los menos 120, lo multiplicas por 0,056 por 5200, eso te queda menos 34,34, menos 34.944 calorías. Y ahí está el valor. ¿Qué significa el signo negativo? Ahí está la nota. El signo negativo significa que hemos obtenido un resultado que nos indica que la disminución de temperatura, puesto que el cuerpo empezó a ceder calor al sistema o al medio ambiente que lo rodea. Y fue nuestra premisa inicial. Yo dije inicialmente, ¿cierto?, que hay formas de calor y otros los captan al colocarlo en contacto. Y aquellos que pierden le anteponemos el signo negativo. Entonces, no se asuste por este signo negativo. La explicación, ¿no es cierto?, es que el cuerpo está perdiendo energía y se la transfiere al medio ambiente. Por ejemplo, una estufa lo que hace, ¿cierto?, le transmite energía al sistema, pierde energía en forma de calor y ¿cierto?, lo administra a la pieza, ¿cierto?, al comedor, al living, está perdiendo energía. Y esa energía es que lo transfiere al medio ambiente. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta de este problema? Bien, vamos con el problema 4. El problema 4 dice: ¿qué cantidad de calor se necesita suministrar a 600 gramos de agua para que eleve su temperatura de 25 a 100 grados Celsius? Entonces aquí tú tienes la energía calórica, tienes una cierta masa de agua en un recipiente. En este caso no sabemos de qué es lo que está hecho el recipiente, así que no entra en rigor en el cálculo numérico y en la definición del problema. Inicialmente está a una temperatura de 25 grados Celsius. Quien determina eso es el termómetro. Luego tú le vas a incorporar una cierta cantidad de energía que hace que el sistema, ¿cierto?, se eleve su temperatura y tenga agua hirviendo a 100 grados Celsius. El calor específico del agua vale 1. El calor específico del agua, ¿cierto?, vale 1 caloría gramos por grado Celsius. Entonces dice, este es un ejemplo muy importante porque vamos a utilizar el calor específico del agua, que debería ser un dato que todos necesitamos saber. Y luego, el agua tiene una propiedad muy interesante y solo necesita 1 caloría por gramo por grado Celsius para elevar su temperatura en cuestión. Este dato está implícito, ¿cierto?, en el problema que pasemos a recoger los datos y comencemos a resolver el ejercicio. Ahí está la masa de agua, son 600 gramos, inicialmente está a 25 grados Celsius y va a llevar a una temperatura final de 100 grados Celsius. El calor específico del agua vale 1. Calorías, gramos por grado Celsius. Entonces, en este caso, está esa ecuación o esta otra ecuación, ocupamos esta última, la desarrollamos hacia abajo, tengo la cantidad de calor, que es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. La masa de la sustancia son 600 gramos, y el calor específico vale 1 caloría partido por gramo por grado Celsius, factor de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces ahí se te queda 75 grados Celsius, lo eliminas con los otros grados Celsius, lo multiplicas por 1 y por 600, los gramos lo eliminas y tiene usted un valor de 45.000 calorías. Es decir, usted si tiene una masa de 600 gramos de agua, menos de 1 litro, para que llevarlo de una temperatura ambiente de 25 grados Celsius a hacerlo hervir a 100 grados Celsius, usted necesita 45.000 calorías, incorporar al sistema. Pregunta, consulta, dudas. No, no hay duda. Está- Ya. Es fácil comprenderlo. Claro, yo se lo voy explicando y después usted, esta hojita usted la puede tener ahí en su escritorio, ¿cierto? Porque está en el aula y como les digo, todas las cosas que yo genero aquí las subo inmediatamente, trato de generarlas inmediatamente subiéndolo al aula. Ya. Bien.
Incluso alguno de ustedes, si se mete en este momento, usted debería verlo, ¿cierto? Donde dice calor y temperatura, son las últimas dos hojitas que yo subí. La subí ayer porque esta clase se la hice ayer al 292, al 292 B. B. Ujú. Hoy día repito la misma clase con los mismos ejercicios para dejarlo en igualdad de condiciones. Bien, dice ahí el problema 5, ¿cuántas calorías se deben suministrar para que un pedazo de metal de hierro de 3,5 kilogramos eleve su temperatura de 26 a 140 grados Celsius? Entonces usted lo que tiene aquí, Fe, dígame. una consulta, por ejemplo, en un material, ¿Sí? el, la conductividad térmica ¿Sí? tiene que ver con la conductividad eléctrica, o sea, van de la mano Eh, o son independientes. yo creo que son independientes porque puede ser un buen conductor eléctrico, puede ser un mal conductor del calor. Quien la lleva en ese sentido es el cobre. El cobre tiene un comportamiento ideal para la conducción eléctrica, no ideal, pero bastante buena, y también es un buen conductor del calor. Entonces Ya, porque podría ser un buen aislante térmico y un mal y un buen, o sea, un mal conductor del calor y un buen conductor eléctrico. ya, sí, porque es que ayer tuve una prueba de eso y yo puse que como que eran independientes y estaba malo. Entonces, por eso entró la duda. Bueno, tiene que ver con la Constitución, no sé qué más te habrán preguntado de la pregunta vos. No era eso, si acaso un conductor, la temperatura es como equivale de la conductividad eléctrica, Ah, ya, como ya, si ya, van de la mano las dos cosas. ya. Eh, no necesariamente, no necesariamente eso, ¿ya? Pero Ya, cuando se aumenta la temperatura, se aumenta el número de choques por unidad de volumen. Entonces, puede ser que si no es un buen conductor, por su constitución química, haya muchos choques. Entonces, lo que trata el hombre es darle un ordenamiento a esa constitución digamos, atómica, para que haya un ordenamiento y los electrones puedan pasar sin mucho rigor a través del conductor. Entonces tiene que ver con la constitución química, como esté preparado el material. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra. ya, 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 vale, muchas gracias. listo. Bien, pues ahí tiene usted la placa de hierro. Está con su calor específico que se obtiene de la tabla de datos como indicado. Inicialmente estaba a 26 y se quiere llevar a 140. Entonces lo que usted quiere necesitar ahora, determine el calor, la cantidad de calor. Le voy a dejar un ratito para que lo haga. La ecuación a ocupar es esta que aparece aquí, po. Esa. La voy a copiar y la voy a pegar acá, para que usted la tenga. Después la borro. Y a ver, trate de hacer el problema. Le voy a dar unos 5 minutos para que lo haga y después lo discutimos. Por favor. Le recuerdo que M es la masa en este caso, del trozo de metal. C es el calor específico que se lo están dando. TF es la temperatura final. Y T sub 0 la temperatura inicial. A ver cuánto le da. Permiso.
Ya chicos, ¿cuánto les dio? Em, 114. Vamos a ver. No, da 45.087. Ah, no. Ah, perdón, el ejercicio completo. Que aún me que está atrapado en la parte de los kilos. Ya, pues, un kilo tiene 1.000 gramos. Multiplicáis por 1.000 y lo pasáis a gramos. Te quedan Ah, 3.500 gramos. ah, me embolé por el que decía cosa estúpida, pero entonces sí está por buen camino. Ya, pero no importa, lo importante es que te equivoques aquí, no en la prueba, ¿me entiende? Y que esté listo usted para hacerlo en la prueba. Profe, ¿puede bajar un poquito el resultado, porfa? Ya, ahí está, pero te voy a ir mostrando. Pero aquí había un problema de incompatibilidad de unidades, pasar los kilos a gramos, las temperaturas estaban en grados Celsius, el calor específico te lo dan, y aquí desarrollamos la ecuación delta Q igual a mctf menos T sub 0. Ahí están los valores, 3.500 gramos por el calor específico, por la diferencia de temperatura. Ahí yo tarjo, ¿cierto?, lo que son los gramos con los gramos y los grados Celsius con los grados Celsius, y eso te queda en calorías. Y si tú desarrollas 3.500 por 0,113 por 140 menos 26, deberías llegar a ese resultado. 4.000, digo, 0,86. 45.860. Sí. Sí. Por buen camino, entonces sí. Me equivoqué porque como leí, eh, mi mente entendió que teníamos que convertirnos. No sé, mi mente está enredada un poco. Bueno, pero no se Entonces sí, preocupe, equivóquese ahora, pero no en la prueba. sí. Eso es lo importante, por eso hay que hacer los ejercicios, los problemas. Y no basta con que la gente vea el video, ¿me entiende? La gente piensa que viendo el video va a poder entender esto. No, lo que hay que hacer es estar en las clases y hacer los ejercicios. Y usted ve que durante todas las clases que yo he hecho, he desarrollado los problemas en situ. Lo he mostrado y moviendo, tecleando, con los errores que corresponde. Es como estar frente a una pizarra, po. Se lo he hecho en situ, se lo he mostrado. La mayoría de ellos ocupando el MathType. Entonces, ahí estaría el valor. ¿Alguna duda más del problema este? ¿No? Ya. Entonces, esta hojita que está aquí con estos 5 problemas, como les digo, si usted revisó el aula, está ahí, los puede ver, así que ya fueron subidos. Así que esto lo voy a cerrar y ahora esto lo vamos a guardar. Y ahora vamos a ocupar otra guía, pero ahora vamos a ocupar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con los cambios de fase. Hermano, mira, Ya. la clase, no me acuerdo qué pasó. Estos son cambios de fase o cambios de estado. Entonces, estos cambios de fase o cambios de estado, lo importante que tienen que saber es que ocurren a temperaturas constantes. ¿Ya? Entonces, yo, si quiero, hay un cambio de fase, cambio de estado, ¿cierto? Los cambios de fase o cambio de estado, voy a reciclar esto nuevamente, esto ya lo explicamos también. Ahí están los cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso, nosotros agregamos aquí el plasma y el condensado de Bose-Einstein, ¿no es cierto? Serían 5. Los que se trabajan fundamentalmente son estos: sólido, líquido, gaseoso. Cuando tú quieres llevar un sólido a líquido, tú procesas
un fenómeno de fusión. Tú le incorporas energía. Hacia allá va con la corporación de energía positivo. Y si ese líquido tú le sigues incorporando energía, tú lo vas a convertir, ¿cierto?, en vapor de agua y tú vas a producir una vaporización. Si tú quieres saltarte el medio campo y lo quieres llevar de estado sólido a estado gaseoso, te salta la situación y tienes una sublimación directa. Si tú tienes el gas y tú le extraes energía en forma de calor o haces que éste disminuya su temperatura y lo llevas a estado vapor de agua, lo llevas a líquido, tienes una licuación o condensación. Si ese líquido, además, tú le sigues extrayendo energía en forma de calor, tú lo vas a solidificar y lo vas a convertir en sólido, en hielo en el caso del agua. Ahora, si tú tienes vapor de agua y te quieres saltar el medio campo y lo llevas directamente a sólido, ¿cierto? Tienes una sublimación inversa. Este podría ser un ya está. Cuando tú pones ya está en un vaso con agua, ¿cierto? Normalmente pasa de estado sólido a estado de vapor, ¿cierto? O a estado, perdón, a estado de gas. Se salta la situación líquida. Se disuelve rápidamente y pasa a un estado gaseoso. Ya. En todos estos casos que yo he mostrado, el intercambio de energía ocurre a temperatura constante. Por lo tanto, yo no puedo ocupar esta ecuación. La masa, la variación de energía en forma de calor es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Porque si tú desarrollas la temperatura, te queda la temperatura final menos inicial, y esos dos valores son equivalentes, son iguales, porque permanece constante, por lo tanto, esto sería cero. Entonces tú estás gastando energía, incorporando o sustrayendo energía al sistema, y tú tienes un valor cero, lo cual no puede ser. Entonces, cuando hay cambios de estado o cambios de fase, lo que hace el hombre, ¿cierto? Inventa los calores de vapor o los calores de fusión, ¿cierto? Que es igual al cociente entre la energía calórica partido por unidad de masa. Entonces ahí tenemos el calor de fusión. También podemos tener el calor de vaporización. Ahí. ¿Ya? Entonces tú evitas que cuando haya un cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, tú fusionas o estás fundiendo un trozo de hielo. Cuando tú conviertes de líquido a vapor, tú estás vaporizando, estás convirtiendo en vapor, que sería la cantidad de energía que tú transmites por unidad de masa. Y tú evitas entonces este problema, el problema que la temperatura, ¿cierto?, ocurre a temperatura constante. Y yo me referí fundamentalmente, ahí están los calores de fusión o de vaporización, me referí fundamentalmente, ¿cierto?, a lo que era el agua. ¿Ya? Y esta gráfica que aparece aquí, ¿cierto?, que tiene que ver con la gráfica del comportamiento del agua, es lo que aparece en la mayoría de los textos o libros o apuntes que yo te pasé, o que te di a conocer. Entonces, ¿por qué el agua? Porque se trabaja con ella, porque es barato, está al alcance del ser humano, ¿cierto? La puedes tener en estado sólido, la puedes tener en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, o como vapor de agua sobrecalentado. Entonces, esta gráfica que muestra el gráfico de la ordenada, la coordenada, ¿cierto? Ordenada, el eje Y de las Y, la temperatura en grados Celsius, y aquí lo que muestra es la cantidad de energía que tú le vas añadiendo al sistema. Recuerda que en ese sentido le voy añadiendo al sistema. Entonces lo que tú tienes aquí es una muestra de hielo que está a menos 30 grados Celsius. Entonces tú le tienes que incorporar una cierta cantidad de energía en forma de calor para aumentar su temperatura hasta cero. Pero sigue siendo hielo. Entonces, ahora si ese hielo tú lo quieres fundir o lo quieres generar un proceso de fusión aquí en el tramo B, tú le incorporas una cierta cantidad de energía y al final de ese proceso tú tienes más que nada agua que hielo.
y ahí tienes, dice, comienza el agua, ¿se da cuenta? Y acá tiene un proceso de fusión. Y eso ocurre ¿a qué temperatura? A una temperatura constante. La temperatura final vale 0, la temperatura inicial vale 0, se mantiene constante, ¿se da cuenta? Luego esa agua, tú le puedes seguir incorporando una cierta cantidad de energía y lo llevas desde 0 hasta este otro lugar, hasta ese otro punto, a 100 grados Celsius, es decir, tienes agua hirviendo. Y eso ocurre, ¿cierto?, con una cierta rapidez de cambio. Por eso que las pendientes son distintas, se da cuenta, las velocidades de los procesos, ¿cierto?, son más lentos o más rápidos dependiendo en el estado en que se encuentre la materia. Luego, tú quieres, ¿cierto?, convertir el líquido en vapor a 100 grados Celsius, ¿cierto? Y tú le incorporas otra cantidad de energía. Y si tú te das cuenta, esa temperatura se mantiene constante. ¿Y eso ocurre a qué temperatura? A los 100 grados Celsius. Entonces aquí, al final de ese proceso, toda el agua la convertiste en vapor de agua. Ahora, si tú requieres que ese vapor de agua tú lo quieres sobrecalentar o sobresaturar, tú lo llevas de 100 a 120 grados Celsius. Ahí está. Y tienes vapor sobrecalentado. Entonces, en todo este sentido, tú te gastaste una cierta cantidad de energía para producir todo ese proceso. Ahora, si tú te devuelves con la misma cantidad de hielo, agua, líquido, vapor que tú tenías, tú ahora comienzas a enfriar el sistema, haces que el sistema sea de energía en forma de calor, la que tú le prestaste, y comienza, ¿cierto?, el proceso en cuestión, y finalmente lo llevas a menos 30 grados. Entonces tú recuperas la energía que invertiste. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces siempre les digo a mi alumno, tenga cuidado, usted se quema más fuerte con el vapor de la tetera que con el agua, ¿cierto? Que con el agua hirviendo, que está a 100 grados. El vapor de la tetera puede estar a 110, puede estar a 120, 130 grados Celsius. Entonces hay que tener más cuidado con el vapor de la tetera que con el agua hirviendo. Y esa es la gráfica que se muestra en la mayoría de los textos de los libros. Habría que buscar algún apunte, algún libro que fuera más preciso para gente que trabaja con calderas, con vapores y todos esos comportamientos, ¿cierto?, que son a veces erráticos, que cambian un poco. Entonces vamos a tratar de resolver la encuesta. Entonces, nosotros aquí para los cambios de fase, de fusión, vaporización, usamos los calores específicos de fusión o vaporización. Y para el agua, que normalmente los referentes, ¿cierto?, o quise. Ahí el calor de fusión para el agua, aquí le voy a poner la etiqueta. Ahí está. Entonces porque vamos a tener que ocupar esos valores, entonces usted me va a preguntar de dónde sacó ese valor 80 calorías partido por gramo. Es el calor de fusión para el agua. Oiga, ¿de dónde sacó los 540 calorías partido por gramo? Es el calor de vaporización para el agua. Significa que yo, si tengo 1 gramo de hielo y lo quiero fundir, le tengo que incorporar 80 calorías para pasarlo de estado sólido a estado líquido.
Si yo tengo 1 gramo de agua y yo lo quiero convertir en vapor de agua, necesito incorporarle 540 calorías. Les mencioné en una clase pasada donde tengo 80 calorías aproximadamente en un yogur dietético que tú compras en el supermercado. Y si tú divides 540 dividido en 80, ¿cierto? Si tú quieres convertir 1 gramo de agua en vapor de agua, son 6,75 yogur dietético que tendrías que incorporar. Si tú divides 540 en 80 para saber la relación de estos yogur dietéticos. ¿Ya? Entonces, dada esta información, vamos a resolver una guía que yo les preparé. Esta guía que voy a mostrar ahora también ella está en el aula virtual. Entonces aquí hay 3 problemas a resolver. Ahí está. Bien. Vamos a empezar por este problema. Dice determinar la cantidad de energía necesaria y suficiente para llevar 50 gramos de hielo a una temperatura de menos 20 grados Celsius hasta 120 grados vapor sobrecalentado. Entonces, alguien podría decirme, oiga, la temperatura inicial vale 20 y lo llevo hasta 120. Ahí tengo el delta T, pues tengo la masa del hielo y el calor específico del hielo. No, no es así. La cantidad de calor total es la cantidad de calor Q1, ¿cierto? Necesario para llevar la muestra desde menos 20 hasta 0. Entonces, al final de ese proceso lo que hiciste fue levantar esta aquí. Ahí. Tú le suministraste una cierta cantidad de energía. ¿Para qué? Para elevar su temperatura. Pero sigue siendo hielo. Luego tú necesitas una cantidad de energía adicional para producir un fenómeno de fusión, y recuerda que eso ocurre a temperatura constante, que es la cantidad de calor Q sub 2, que sería esa cantidad que aparece ahí, ¿ves? Luego tú necesitas otra cantidad de calor en forma de energía para llevar esa muestra, ya convertiste todo el hielo, ¿cierto? Lo convertiste en agua y esa agua la vayas a llevar desde 0 hasta 100. Que sería este tercer proceso. Desde aquí hasta ahí. Luego hay un cuarto proceso en el cual tú vas a convertir el agua, tú la vas a convertir en vapor. Vas a producir una vaporización. Y recuerda que la temperatura es constante. Entonces ahora estamos en esta etapa. Aquí. Esa es la cantidad de energía adicional que tú le vas a suministrar. Para que al final de ese proceso, tú lo que tengas toda el agua, ¿cierto?, convertida en vapor. Y hay una quinta cantidad de energía, donde tienes vapor que está a 100 grados Celsius y lo vas a llevar a 120 grados Celsius. Entonces, si tú te das cuenta, tienes 2 cambios de fase y 3 aumentos de temperatura. El 1, el 3 y el 5. El 2 y 4, simplemente, ¿cierto?, produciste 2 cambios de fase y eso ocurre a temperatura constante. Entonces vamos a hacer los cálculos. Desde menos 20 hasta 0. Entonces eso sería la masa de hielo por el calor específico del hielo por el delta T. La masa de hielo son los 50 gramos. El calor específico del hielo yo lo saco de la tablita. Ahí está el del hielo, 0,55 calorías gramos por grado Celsius. Y lo multiplico por la diferencia de temperatura. La temperatura final en este caso es 0 menos menos 20. Y menos 20 te queda 20. ¿Cierto? Entonces te queda 0 más 20, te queda 20 grados Celsius. Se te va a los gramos, se te va a los grados Celsius, y si tú multiplicas 50 por 0,55 por los 20, eso te queda 550 calorías. Es decir, si tú tienes 50 gramos de hielo y tú le quieres estar instando inicialmente a una temperatura de menos 20 grados Celsius, y tú lo quieres aumentar su temperatura hasta 0 grados Celsius, tú le tienes que incorporar 550 calorías. Luego viene un proceso de fusión. Ese proceso de fusión ahí yo lo puse, ocurre a temperatura constante, entonces yo no puedo ocupar esta ecuación. Entonces ocupo
lo que es la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. La masa de hielo siguen siendo los mismos 50 gramos. El calor de fusión del hielo vale 80 calorías partido por gramo, cosa que acabo de explicar. Ahí está. ¿Ya? En realidad aquí deberíamos, en vez de agua, deberíamos colocarle hielo. Hielo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces esto significa de que cuando tengamos que ver la temperatura, la calor, la cantidad de energía y hay cambios de fase de por medio, hay que hacerlos por partes separadas. Así es. Por eso yo te puse aquí, te puse todos los procesos. ¿Te das cuenta? Y lo hice para una muestra de hielo porque, como te mencionaba anteriormente, el agua es un elemento que lo puedo encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y es cercano al hombre y tú lo estás visualizando a cada momento. Entonces, por eso se utiliza normalmente el agua. ¿Ya? Entonces, esos valores, el calor específico del agua, del hielo 0,55, el calor de fusión del hielo, habría que tenerlo a mano por ahí para realizar los problemas. Y si tú multiplicas 50 por 80, te queda 4000, se te van los gramos y te quedan calorías. Entonces ya llevamos 550 más 4000, estamos en eso. Ahora todo el hielo se convirtió en agua y ahora a esa agua yo le voy a aumentar su temperatura desde 0 hasta 100, que sería el 3. Entonces tengo la masa de agua por el calor específico del agua que vale 1 por la diferencia de temperatura. Temperatura final 100, temperatura inicial 0. 100 menos 0 te queda 100. Entonces tienes 50 por 1 por 100 te queda 5000. ¿5000 qué? Los gramos se van, los grados Celsius también te queda calorías. Entonces ya llevamos invertido 550 calorías más las 4000 calorías más las 5000 calorías. Y estamos en este proceso, me falta el 4. Y aquí, al final del proceso, yo tengo agua hirviendo y toda esa agua hirviendo se va a evaporar. Y la voy a convertir en vapor de agua. Entonces lo que tengo aquí, el 4, tengo la masa de agua que siguen siendo los mismos 50 gramos de agua, los mismos 50 gramos de hielo, te das cuenta, eso no cambia, porque tú no has agregado ni quitado nada, por el calor de vaporización del agua. Y aquí está lo que acabo de mostrar, el calor de vaporización del agua, 500 calorías, 540 calorías partido por gramo. Entonces se te van los gramos y colocas 50 por 540, te queda 27.000 calorías. Entonces estamos ahí, en esta parte. Ya llevamos invertido harto dinero. Entonces ahora lo que vamos a hacer, esa muestra, los 50 gramos de vapor de agua, yo lo voy a sobrecalentar, lo voy a sobresaturar. Le voy a aumentar su temperatura. Y ahí está el 5, lo llevo desde 100 hasta 120. Ahora en la masa de vapor de agua, que siguen siendo los 50 gramos, pero ahora aparece un valor nuevo. El calor específico del vapor de agua que vale 0,48 calorías gramos por grado Celsius. Algunos autores usan 0,5 o 0,50. Yo voy a usar 0,48. Y aquí fíjate bien, el calor específico del hielo es 0,55. Y el calor específico del vapor de agua 0,48. Y tú lo vas a llevar a 120 desde 100. 120 menos 100 te queda 20. Tú multiplicas 50 por 0,48 por 20, te quedan 480. ¿Qué cosa? Los gramos se van, los grados Celsius, te queda 480 calorías. Entonces tú tienes ahora invertido esta cantidad. Las 550 más las 4000 más las 5000 más las 27.000 más las 480. Si tú sumas estas 5 cantidades te queda 37.030 calorías. Tú lo puedes dejar hasta ahí, claro. Si te lo piden en Joule, tú lo multiplicas por 4,186 y lo conviertes a 15 millones, ¿cierto? 500.758 Joule, que es lo mismo contar los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,55 por 10 elevado a 7 Joule. Entonces, cualquiera de las formas distintas. ¿Y por qué aparece ese 4,186? Recuerden esto.
el factor que te permite pasar, ¿cierto?, de calorías a joule, ¿cierto? La conversión, una caloría son 4,186 joules. Si tú pasas dividiendo el 4,186, te queda 1 partido por eso, 1 partido por 4,186 joules, y te queda que un joule vale 0,238 calorías. En este caso, yo las calorías quería llevarlo a joule, por eso multipliqué por 4,186. Eso fue a propósito de una pregunta que me hizo uno de tus compañeros. Pero si tú lo dejas hasta ahí, es eso. ¿Ya? Ya, profe, me quedó claro. Ya, entonces tiene que hacerlo por parte muy ordenadito. Entonces esos valores, yo les reitero, tenerlo a mano, el calor específico del hielo, el calor de fusión del hielo, el calor específico del agua, que vale 1, el calor específico del hielo vale 80, el calor específico del hielo 0,55, el calor de vaporización para el agua 540, el calor de vaporización del agua 0,48. ¿Ya? Bien. Y ahí está la gráfica, ¿ves? Saqué esa gráfica y la pegué para que usted se dé cuenta que usted va haciendo todos esos procesos. Y esa tiene 3 aumentos de temperatura, que son las diferentes pendientes que usted tiene. Y esas pendientes no son todas iguales, tienen diferentes inclinaciones, porque eso tiene que ver con la rapidez de cambio con la cual se va produciendo el proceso. Y no todos los procesos duran el mismo tiempo. Y tiene dos procesos, ¿cierto?, donde la temperatura permanece constante, que son 2 cambios de estado. En ese sentido, usted funde, tiene un proceso de fusión, y aquí tiene un proceso de vaporización, convierte todo el agua en vapor. Si usted viene en este otro sentido hacia la izquierda, hace que el sistema pierda energía en forma de calor, y usted tiene una licuación o condensación. Si usted viene aquí en el proceso B, viene en sentido contrario, ahora tiene una solidificación, ¿cierto? Usted solidifica, pasa de estado líquido a estado sólido. Y ahí está la energía añadida en ese sentido. Para acá, ¿cierto? Usted le está quitando energía al sistema. Pero reitero, son las gráficas que aparecen normalmente para el agua. Por eso la copié y la pegué abajo para que usted vea la relación, ¿no es cierto?, de los procesos. Bien, el problema 4 fue un problema que nosotros resolvimos, ¿cierto? Fue nuestro primer problema en la guía que resolvimos para la conducción del calor. Hay una barra de aluminio que tiene 60 centímetros de largo, un área de 8 milímetros cuadrados, y un extremo de ella estaba en agua hirviendo y el otro en hielo. Y en ese momento yo pregunté cuánto valía H, que era la conducción del calor. Nosotros hicimos ese problema, lo tenemos resuelto en una de las guías, y ese valor fue H igual a 6,6 calorías partido por segundo. Entonces, a propósito de una pregunta de un compañero de ustedes, puse la siguiente pregunta: ¿cuánto hielo se derrite en 30 segundos? Entonces le puse aquí, ojo, revisar el problema anterior para el cálculo de H. Ese valor que está ahí yo no lo invento, sino que lo obtuvimos en clase. Entonces ahora vamos a desarrollar la parte B. ¿Cuánto hielo se derrite en 30 segundos? Tú sabes que la conducción del calor, ¿cierto?, es la cantidad de energía partida por unidad de tiempo. Si tú quieres la cantidad de calor, ¿cierto?, despejas Q y te queda H por T. Q igual a H por T. El H, ¿cierto?, serían las 6,6 calorías partido por segundo en un determinado tiempo, que eran 30 segundos. Elimino, ¿cierto?, los segundos y te queda 6,6 por 30 y te queda 198 calorías. Y esa cantidad de calorías, ¿cierto?, que son las 198 calorías, es igual a la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. Q, ¿cierto?, es la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. Y ahí despejo la masa de hielo derretida. El calor de fusión del hielo está multiplicando, pasa dividiendo. Y te queda 198 calorías partido por el calor de fusión del hielo, que son 80 calorías partido por gramo. Si tú haces la división de estas dos cantidades, te queda 2,475 gramos. Se te van las calorías y te quedan gramos. Entonces, a propósito de una de las preguntas de sus compañeros, que agregué este problema y lo resolví y agregué la letra B. Y eso es lo que estoy desarrollando. La letra A, ¿cierto?, la tenemos ya desarrollada en nuestros apuntes. Por eso os puse ahí derechamente 6,6 calorías partido por segundo.
¿Alguna consulta? Entonces estoy uniendo dos procesos, el proceso de conducción del calor y el proceso, ¿cierto?, de fusión del hielo para ver cuánto hielo se derretía en ese tiempo. Bien, voy a devolverme hacia arriba para ver este último problema. Dice acá, normalmente, ¿cierto?, en los problemas que resolvimos de intercambio de calor, habían dos muestras o dos elementos. Aquí hay tres, una bola de aluminio, hay agua y hay cobre. Entonces tengo tres elementos. La bola de aluminio está de 20 gramos, está a 100 grados Celsius. Y se va a introducir en una vasija de cobre que tiene una masa de 200 gramos y que en el interior hay 100 gramos de agua y todo está a 10 grados Celsius. Y hay que calcular la temperatura final de equilibrio. La temperatura final de equilibrio, ¿cierto? Los datos, por eso te entregan el calor específico del cobre, el calor específico del agua y el calor específico del aluminio. Entonces usted comprenderá quién de los tres tiene mayor temperatura, el aluminio. Entonces la cantidad de calor que va a perder el aluminio es igual a la cantidad de calor que gana el agua más la cantidad de calor que gana el recipiente. En algunos casos, cuando no te dicen nada respecto al recipiente, esto lo hacemos cero. No existe. Entonces intercambia el aluminio con el agua, que fue los problemas que resolvimos anteriormente. Entonces aquí les coloqué un elemento en el que sí se considera el recipiente, que es de cobre. Y el cobre tiene un calor específico, es un conductor del calor. Entonces aplicamos la ecuación mc por delta T y le coloco aluminio, 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 y con signo negativo, porque el signo negativo significa que le está traspasando energía en forma de calor. ¿A quién? Al agua y al cobre. Entonces después pongo una igualdad, que es la que está ahí, y coloco la masa de agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura para el agua, más para el cobre, la masa de cobre por el calor específico del cobre por la diferencia de temperatura para el cobre. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. Y para eso siempre yo les digo a mi alumno, coloque la etiqueta, porque después tiene que resolver, tiene que reemplazar una serie de datos. Aluminio es de 20 gramos. Y fíjese bien que todas las masas están en gramos, ¿no? Todas las masas están en gramos. Por lo tanto, no tengo que hacer conversión de unidades para las masas. Todas las temperaturas están en grados Celsius. ¿Ya? Entonces no tengo que hacer unidades, por eso aquí no coloqué la unidad, porque y todos los calores específicos están en calorías, gramos por grado Celsius. Y estos son los que mandan para las unidades. Entonces, no tengo que estar colocando por cada vez que desarrollo el problema. Lo que a mí me interesa es que el resultado final lleve con las unidades que corresponden. Entonces coloco la masa del aluminio, que son 20 gramos por el calor específico. Lo busco aquí, aluminio, 0,217. Factor de la temperatura final, que es nuestra incógnita. El aluminio estaba inicialmente a 100 grados. Y le sí por signo negativo, porque está perdiendo energía en forma de calor. Eso es equivalente a la masa de agua. La masa de agua, ¿cierto?, es de 100 gramos por el calor específico del agua, que vale 1 caloría gramos por grado Celsius. Temperatura final, ¿no es cierto?, que es nuestro destino, y la temperatura inicial en la cual se encontraba era de 10 grados. Entonces te queda 100 por 1, factor de TF menos 10. Y el último factor es la masa de cobre del recipiente, que son 200 gramos por el calor específico, que nos dan 0,093 por la temperatura final menos 10. Entonces aquí lo que hago es multiplicar menos 20 por eso, por 0,217, te queda menos 4,34, factor de TF menos 100. 100 por 1 te queda 100, y dejo el TF menos 10. Y aquí te queda 200 por 0,093, que te queda 18,6 TF menos 10. Aquí no puedo hacer, en este paréntesis no puedo desarrollar nada todavía. Alguien me podría decir, oiga, yo puedo multiplicar
menos 4,34 por TF y ese por ese otro, por supuesto, pero yo lo voy a dejar hasta ahí, por ahora. Lo dejo igual. Y aquí tengo 100 TF menos 10 más 18,6 TF menos 10. Suma las dos cantidades. 100 más 18,6 te queda 118,6 TF menos 10. Perdone que les diga, pero estas son 100 manzanas más 18,6 manzanas, te quedan 118,6 manzanas porque tienen el mismo apellido, ¿cierto? Entonces me evito estar multiplicando cada una de las cantidades, sino que sumo las dos cantidades que son iguales. Y aquí ahora desarrollo, porque no me quedan otra cosa, ¿cierto?, que multiplicar las cantidades. Entonces aquí multiplico menos 4,34 por TF, te queda menos 4,34 por TF, menos por menos da más, 4,34 por 100 te queda 434, 118,6 por TF, y te queda acá 118,6 por menos 10 te queda 1186. Y aquí lo que hago, de acuerdo a la incógnita, este término que está aquí lo agrupo con el otro anterior. Lo paso hacia el lado con signo negativo. Y el otro lo bajo así, ahí sin tocarlo. Te queda menos 1186 y este valor, que era positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Y si tú sumas 4,34 más 118,6 te queda menos 122,94 TF. Y si tú sumas menos 1186 menos 434, te queda 1620 negativo. Multiplicas todo por menos 1, el TF, hay una cantidad que le está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y te queda 1620 partido por 122,94. Al hacer esa división, significa que la temperatura final del sistema, y por lo tanto del cobre, del aluminio y del agua, alcanzan una temperatura de 13,117 grados Celsius. Y esa sería la temperatura final o de equilibrio del sistema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Respecto de la prueba va a ser el día lunes 8. El día lunes 8 a las 7 de la tarde. De 7 a 21 va a estar abierto el sistema desde las 7 hasta las 9 de la noche, 2 horas. Es una prueba tipo test, con alternativas A, B, C y D, y que dura, ¿cierto? Dura aproximadamente 2 horas y consta de 10 preguntas. Donde dice avisos, yo le voy a colocar, ¿cierto?, la información para la prueba. ¿Por qué la voy a hacer el día lunes? Le explicaba, ¿cierto?, a el joven de apellido Cortés, Miguel era, ¿o no? Cortés. Tomás. Le explicaba al inicio de la clase que hay gente que por razones ajenas a mi voluntad, y a ellos también, ¿no es cierto?, se han ido incorporando un poco más tarde. Entonces les voy a dar de plazo, no solamente están una o dos personas, hay como 15, 20 personas por cada, en total, ¿no es cierto?, en estos dos paralelos. Yo les voy a dar plazo para que estudie sábado y domingo. Entonces el día hay un plazo inicial, porque yo podría haberla hecho el viernes en la tarde o el sábado en la mañana, pero lo voy a hacer el día lunes a las 7 de la tarde. ¿Está claro, no? Tiene 2 horas de duración, va a aparecer en el aula virtual, ¿cierto? Está arriba, la voy a mostrar, ¿cierto? Donde en avisos le voy a colocar donde está la programación del curso, arriba ahí voy a colocar la prueba. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Yo tengo una duda. Dígame. Con respecto al temario de la prueba, ¿usted nos recomendaría estudiar, no sé, más calor o vectores o qué tal? Mira, voy a tratar de hacer unos 3 o 4 problemas, son 10 problemas nomás, 2 de cada uno, 2 o 3 de cada uno.
tratando de tener alguna conversión de unidades, algo de vectores, ¿cierto? Y algo de escalas de temperatura, que yo te pongo una conversión, ¿cierto? Dilatación térmica, conducción del calor, calorimetría y cambios de fase. Ya, profesor. ¿Ya? Y para Profe, eso, sí, esta guía resuelta está en el aula, ¿no? digo, ya están ya, po. Mire, lo voy a mostrar el tiro, para que usted vea. Ya. Espere. No me deja. Está viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora recién ordenaron todos los que era. Y aquí están ustedes. Aquí donde dice calor, temperatura y hidratación. Ahí están, ¿ves? Ejercicio resuelto, calorimetría. Ahí está, ¿ves? La misma que yo hoy día le expliqué está con los problemas resueltos ahí. Y también la que acabo de hacer, la que acabo de mostrar y explicar. Bueno, me dice guardarla, después la... Ahí está, ¿ves? ¿La vio, no? Están las dos, ¿ves? Ahí está. Sí. Ya, entonces ahí usted las dispone. Así que ahí están las dos guías en cuestión. Ahí está, ¿ves? En esta no subí la gráfica, pero la gráfica la puede sacar usted y pegarla ahí, po, para que la tenga a mano. Pero está completamente desarrollada. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces están ahí y aquí les voy a... Esperamos un poquito. Esperamos un poquito, por favor. Y a esta altura aquí les voy a colocar, aquí donde dice noticia de aviso, les voy a avisar de la prueba. Y aquí en este ítem va a ir, voy a agregar la prueba aquí, para que todos la vean, porque si yo la coloco al final, la prueba no está, no la encontré. Entonces algunos no son capaces de bajar un poco más allá, ¿me entiendes? Si la coloco al final. Por eso la voy a colocar arriba al tiro, aquí, en este ítem donde dice libros del curso. A propósito, ahí yo le coloqué unos libritos, creo. Hay 3 libros, ¿ves? Están PDFeados. Entonces ahí la voy a colocar aquí la prueba. ¿Ya? ¿Me queda claro? Entonces el lunes la prueba es de 7 a 21 horas. 2 horas para 10 preguntas, yo creo que es tiempo suficiente. ¿Ya, chiquillos? Profe, pero hay algunos que trabajan o algo así, no sé si ese horario les complique. Es que yo no puedo estarle preguntando a cada uno, hay que adecuarse. Yo creo que las personas que trabajen tendrán que pedir permiso ese día, le estoy avisando con antelación, irse un poquito antes a su casa, po, pero
le estoy dando la posibilidad que usted la haga, que tenga casi 48 horas más para que estudie. Porque podría ser el día sábado, ¿me entiende? Y alguien me va a decir, no, el sábado yo tengo un problema porque mi religión no me lo permite. Entonces yo no puedo buscar un acomodo para todos los alumnos cuando corresponda. Lo ideal sería hacerla en un horario de clase, pero dadas las circunstancias que estamos un poco atrasados, la voy a hacer ese día, ¿ya? Así que salir un poco antes de su trabajo, pedirle permiso al jefe, pero es por ese día, porque las otras dos instancias de evaluación que yo les voy a hacer son de carácter grupal y eso me lo podrán mandar a la página o a mi correo en cuestión, así que lo podrán trabajar desde su casa. Pero esta es una sola vez la que te voy a... Sí, profesor, lo entiendo, pero no podrá habilitar la prueba de 7 a 10 de la noche, por darle un ejemplo. ¿Y por qué tanto tiempo si son 10 preguntas? Es que da lo mismo ese tiempo que usted dé porque la prueba solamente se realiza en 2, po. ¿Me entiende? Por si algún alumno llega a las 8 de la noche, igual va a tener esas 2 horitas para poder hacerla hasta las 10. Bueno, ahí voy a ver, pero en principio comienza a las 7 y se termina a las 9, y podría dar una media hora más, pero una cosa así, pero no tanto tiempo. Si son 10 preguntas, ¿ya? Sí, profe. Ya. Así que eso, yo te estoy, mira, dadas las circunstancias como se ha ido desarrollando todo esto, te voy a dar 48 horas más para que estudies. ¿Me entiendes? Entonces ahí donde está mi consideración para que usted pueda estudiar y pueda juntarse con personas a través de alguna comunicación online, celular, llámese Zoom, lo que usted quiera, ¿cierto? Para que pueda intercambiar ideas, opiniones y pueda resolver los problemas. ¿Ya? Entonces ahí está mi consideración, pues son 48 horas adicionales que te doy. Alguien me había propuesto, oiga, nosotros, y después de las 7 de la tarde tú no tienes clase, pero pide permiso un ratito a tu jefe, oiga, me puedo retirar un poquito antes y porque tengo una prueba y yo creo que tu jefe te va a dar el tiempo necesario para que llegue a tu casa o lo resuelva en otro lugar donde tú creas. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Buen día. Ya igualmente.